Imagina perderlo todo en un instante. Tu familia, tu salud, tus riquezas. Imagina que, a pesar de tu fidelidad a Dios, el sufrimiento llega a ti sin explicación. ¿Podrías seguir confiando en Dios en medio del dolor más profundo? La historia de Job es una de las pruebas más intensas de la fe. Su vida nos confronta con una pregunta crucial. ¿Seguimos amando a Dios solo cuando todo va bien? Hoy exploraremos la historia de un hombre que lo perdió todo, pero descubrió algo mucho más valioso. Job vivía en la tierra de Uz, un hombre ejemplar, conocido por su rectitud, su justicia y su profundo temor a Dios. Su vida era un reflejo de la integridad que tanto se valoraba en su tiempo. La Biblia lo describe como alguien que apartaba su vida del mal y procuraba seguir los mandamientos divinos en todos los aspectos de su existencia. En sus días, Job gozaba de una reputación intachable. Era respetado y admirado por todos. Era el hombre bendecido por Dios con una vida próspera. Poseía grandes riquezas, tierras, ganado y una familia de 10 hijos. Cada día, él se levantaba con gratitud y dedicaba tiempo para ofrecer sacrificios por el bienestar de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado en su corazón. Pero, mientras Job vivía en paz, en el cielo se desató una conversación que cambiaría su vida para siempre. En una de las reuniones celestiales, Satanás, el acusador, se presentó ante Dios. En ese momento, Dios, quien conoce el corazón de cada ser humano, mencionó a Job como un hombre justo, un siervo fiel que temía a Dios y evitaba el mal. Pero Satanás, lleno de desdén, desafió la afirmación divina. Su argumento fue simple pero corrosivo. Job solo adoraba a Dios porque había sido bendecido con riquezas, salud y una familia feliz. Según Satanás, si se le quitaban esas bendiciones, Job no dudaría en maldecir a Dios. Satanás planteó una inquietante duda sobre la autenticidad de la fe de Job, sugiriendo que su devoción no era más que una respuesta a la prosperidad que disfrutaba. Él insinuó que el amor de Job por Dios era condicional, dependiendo exclusivamente de sus bienes y su bienestar. Esta declaración tocó una fibra sensible en el debate celestial, ya que cuestionaba la verdadera naturaleza de la relación entre un hombre y su creador. Ante el desafío, Dios decidió permitir que Job fuera probado. Sin embargo, estableció una clara limitación. Aunque Job sería probado de manera severa, su vida no podría ser tocada. En su soberanía, Dios le otorgó a Satanás un permiso restringido para probar la fe de Job, pero sin llegar a despojarlo de su vida. La batalla por la autenticidad de la fe de Job estaba por comenzar, y los cielos observaban con atención lo que sucedería a continuación. Lo que parecía ser una conversación distante en las alturas del cielo, rápidamente se trasladó a la tierra, donde Job, ajeno a la disputa espiritual, comenzaría a enfrentar las pruebas más duras de su vida. Lo que seguiría serían momentos de dolor, pérdida y sufrimiento que pondrían a prueba su integridad, su confianza en Dios y, lo más importante, su fe en medio de la adversidad. Y entonces, en un solo día, la tragedia golpeó a Job con una intensidad que parecía inhumana. Como si fuera un torrente desbocado, las malas noticias llegaron a él una tras otra, despojándolo de todo lo que había amado, trabajado y protegido durante su vida. Los mensajeros llegaron con el rostro pálido y la voz temblorosa, trayendo consigo noticias devastadoras que hicieron que el mundo de Job se desmoronara en un instante. Primero, le dijeron que sus bueyes y asnos habían sido robados por los sabeos, una tribu nómada, quienes atacaron con violencia. A continuación, el mensaje fue aún más sombrío. Sus siervos, aquellos que le ayudaban y eran como su familia, habían sido asesinados a filo de espada. Pero las calamidades no terminaron ahí. Un fuego del cielo cayó repentinamente y consumió su ganado, reduciendo a cenizas lo que había sido uno de los mayores tesoros de su riqueza. Y finalmente, cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, un último golpe llegó.
Un viento fuerte, un torbellino tan feroz que parecía un juicio divino, derribó la casa donde sus hijos estaban reunidos celebrando, y todos ellos murieron en el acto. Job, al escuchar cada una de estas terribles noticias, sintió que la vida le era arrancada, pieza por pieza. Desgarrado por la pérdida, Job no hizo lo que muchos habrían hecho en su lugar. No maldijo a Dios, ni cuestionó su justicia, ni cayó en la desesperación de su dolor. En lugar de eso, mostró una humildad y una devoción tan profundas que asombraron incluso a los cielos. Raspando el dolor en su interior, rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de duelo y, sin perder la compostura, cayó en tierra en adoración a su Creador. En ese momento de sufrimiento tan absoluto, pronunció unas palabras que resonaron con una fe asombrosa. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. En medio de su quebranto, Job no renegó de la bondad de Dios, sino que expresó una aceptación profunda de su soberanía, confiando en que todo, tanto las bendiciones como las pruebas, venían de su mano. Sin embargo, la prueba no terminó ahí. Satanás, al ver que Job no había sucumbido a la desesperación ni maldecido a Dios, desafió nuevamente la fortaleza de su fe. Argumentó que si Job seguía bendecido con buena salud, aún podría estar guardando su integridad. Por ello, Satanás pidió permiso para afligir la salud de Job, y Dios, en su sabiduría, permitió que su cuerpo fuera tocado, pero aún con un límite. Su vida no sería arrebatada. Job fue afligido con una enfermedad horrible que le cubrió la piel con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. La carne se le pudría lentamente y su cuerpo se convirtió en una imagen de sufrimiento físico extremo. Desesperado y completamente desolado, Job se sentó sobre cenizas, el símbolo de la humillación y el lamento, y comenzó a rascarse con un tiesto, buscando alivio, pero encontrando solo más dolor. La angustia de Job alcanzó nuevas alturas, y su sufrimiento no solo fue físico. Su esposa, profundamente afectada por todo lo que estaba sucediendo, le expresó su desesperación de una manera brutal. «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9, le dijo, sin poder soportar ver a su esposo sufrir de esa manera. Ella no entendía por qué su hombre justo, su hombre piadoso, tenía que pasar por tal tormento. Pero Job, con una fe que desbordaba comprensión humana, respondió con una calma impresionante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En sus palabras, Job reveló una profunda comprensión de la naturaleza de la vida, donde tanto las bendiciones como las dificultades son parte de la soberanía de Dios, y que uno no puede simplemente aceptar un aspecto de su voluntad sin aceptar el otro. Poco después llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes al principio guardaron un silencio respetuoso durante 7 días al ver el sufrimiento de Job. No sabían qué decir ni cómo consolarlo, pues la magnitud de su dolor era inconmensurable. Pero, al cabo de esos días de silencio, comenzaron a hablar, y fue entonces cuando la verdadera prueba de la fe de Job comenzó a intensificarse. Estos amigos, aunque bien intencionados, comenzaron a acusar a Job, sugiriendo que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto en su vida. Para ellos, no había otra explicación para semejante aflicción, pues creían que el sufrimiento solo era una consecuencia de la maldad personal. Job, angustiado y confundido, clamó a Dios, preguntando por qué un hombre justo como él debía padecer tanto. Él no podía entender por qué había sido elegido para vivir tal calamidad. La conversación con sus amigos, lejos de ofrecer consuelo, lo sumió aún más en la desesperación, mientras trataba de defender su inocencia. Sin embargo, en medio de sus interrogantes, Job nunca abandonó la creencia de que Dios tenía un propósito para su vida, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento. Este fue solo el comienzo de un proceso largo y doloroso, tanto física como espiritualmente, que desafiaría no solo la comprensión de Job sobre la justicia divina, sino también la fe más profunda que pudiera haber.
Finalmente, en medio de la tormenta más oscura de su vida, cuando Job ya había sido probado en cuerpo, alma y espíritu, Dios respondió. No lo hizo de la manera en que Job podría haber esperado, ni con explicaciones que aclararan su sufrimiento, sino con una serie de preguntas que no solo desafiaron la comprensión humana de Job, sino que también lo llevaron a un encuentro transformador con la grandeza divina. En medio del viento y el trueno, Dios habló a Job desde el torbellino, y lo que él dijo dejó una huella profunda en su alma. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Esta pregunta no solo evocaba la magnitud del acto creativo de Dios, sino que también señalaba la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que existe. La inmensidad de la creación era un testimonio de la grandeza de Dios, un recordatorio de que Job, en su dolor, no tenía la capacidad de comprender completamente el alcance del plan divino. Luego, Dios continuó, ¿has mandado a la mañana que aparezca? Job 38:12. Aquí, el Creador le recordaba a Job que todo, desde el ciclo del día y la noche hasta el orden mismo del universo, dependía de su voluntad. Job no era el gobernante de este mundo, era un ser finito, creado por un Dios infinito, cuyo entendimiento y control sobre la creación superaban cualquier comprensión humana. La mañana no aparecía porque Job lo ordenara, sino porque era parte de un diseño divino que solo Dios comprendía en su totalidad. Finalmente, Dios le preguntó a Job, ¿puedes tú gobernar el universo? Job 38:33. Este cuestionamiento reflejaba la realidad de que, incluso en su sufrimiento, Job no tenía el control sobre lo que le ocurría, ni sobre las fuerzas cósmicas que gobernaban su vida. Las respuestas que Job había estado buscando no llegaban de una forma que le otorgara respuestas sencillas, sino que le revelaban algo aún más grande: la majestad y soberanía de Dios sobre todo lo que existe, incluidos los sufrimientos humanos. Al escuchar estas preguntas, Job fue confrontado con una verdad que lo cambió profundamente. Su dolor, aunque intenso y devastador, no podía compararse con la magnificencia del Creador. En ese momento, Job comprendió que la verdadera fe no se basa en entender todos los misterios divinos o en recibir explicaciones sobre las tragedias personales, sino en reconocer la gloria de Dios incluso en medio de la oscuridad. La respuesta de Job fue un acto de profunda humildad y reverencia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. En otras palabras, Job reconoció que, aunque había conocido de Dios a través de las enseñanzas y la tradición, ahora, a través de su sufrimiento y su encuentro directo con la voz divina, había experimentado algo mucho más profundo. Ya no se trataba de un conocimiento superficial de Dios, sino de una comprensión revelada por su presencia, una revelación que solo el dolor y la aflicción podían haber traído. Este momento marcó el clímax espiritual de la historia de Job. No era el momento en que Job recibía todas las respuestas, ni el momento en que su sufrimiento terminaba de inmediato. En lugar de eso, fue el momento en que Job alcanzó una revelación más profunda de la soberanía de Dios, y en esa revelación encontró la paz. Su fe no fue restaurada porque comprendiera todas las razones detrás de su sufrimiento, sino porque vio la gloria de Dios y reconoció que, a pesar de todo, Él era digno de confianza y adoración. Este encuentro con la grandeza de Dios transformó a Job. Aunque sus preguntas seguían sin respuestas claras, su perspectiva cambió completamente. En lugar de centrarse solo en su dolor y en la injusticia de su sufrimiento, Job reconoció la grandeza infinita de Dios y su propia limitación como ser humano. En ese reconocimiento, Job experimentó una restauración espiritual que lo llevó a un nivel más profundo de fe. Una fe que se sustentaba no en entender los porqués del sufrimiento, sino en confiar en el propósito divino detrás de todo. Este momento fue crucial no solo para Job, sino también para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, leerían su historia.
La lección que Job aprendió en su sufrimiento, esa lección de confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las respuestas no son evidentes, sigue siendo un testimonio poderoso para aquellos que atraviesan momentos de dolor y desesperación. La verdadera restauración espiritual llega cuando nos rendimos a la grandeza de Dios, reconociendo que, aunque no comprendamos todo lo que nos sucede, su soberanía y su gloria son suficientes para darnos paz en medio de la tormenta. Hoy, muchos enfrentamos pruebas, pérdidas, enfermedades, traiciones. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Pero la historia de Job nos enseña algo esencial. Dios no nos ha abandonado. A veces, nuestra fe es probada, pero no para destruirnos, sino para acercarnos a Él. ¿Qué harías si lo pierdes todo? ¿Seguirías confiando en Dios? ¿O solo lo amas cuando la vida es fácil? La fe verdadera no es condicional. Job sufrió, pero al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. No porque lo mereciera, sino porque Dios es fiel. Hoy, si estás pasando por una prueba, recuerda esto. Dios sigue teniendo el control. Tu historia no ha terminado, y aún en el dolor, Dios sigue siendo Dios. La historia de Job nos desafía a confiar en Dios en medio de las tormentas. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Déjanos un comentario. ¿Qué te enseña la historia de Job sobre la fe? Y recuerda, Dios nunca te abandona, incluso cuando no entiendes su plan.